Hola, mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Hoy vamos a hablar de las claves para el éxito personal. Bueno, podríamos decir que el éxito personal no es llegar a ningún lugar, sino es mantenerse. Y para mantenerse uno tiene que tener un buen equilibrio mental, en el sentido de que tiene que tener la capacidad de ponerse en cada posición, en cada lugar y resolver las cosas en un momento dado, ¿no? Y canalizar toda esa energía que tenemos, potenciarla al máximo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Porque claro, todos estamos acostumbrados a técnicas que nos dicen mírate en el espejo, piensa en positivo, tú eres el mejor. No, todos sabemos que en la práctica eso no vale. Pues bien, pues te voy a decir una primera clave que tiene mucho que ver con esto. El conocerse a uno mismo tiene más que ver con conocer tu proceso inconsciente. ¿Qué quiere esto decir? Que conocer de ti mismo, tú no sabes cómo piensas hasta que no actúas. Tú puedes decir, yo quiero prosperar en la vida, quiero trabajar en tal lugar, quiero tener una empresa, pero claro, si tú ves que en tu realidad eso no se materializa, o por ejemplo dices querer tener una pareja, querer que tus relaciones sean mejores, si eso no se materializa en tu forma de vivir, es porque realmente tienes un pensamiento que te hace vivir de determinada manera. Y eso es algo inconsciente que tú no sabes, porque el inconsciente solo sabemos de él por los resultados. Te puedo decir que en el inconsciente, ya lo he comentado en otros vídeos, pero te lo vuelvo a repetir porque a mí me gusta que os enteréis de todo. En el inconsciente están lo que son los sentimientos infantiles, ¿no? Es decir, los celos, la envidia, la hostilidad, la agresividad. También están los recuerdos, la memoria, ¿no? Todos los afectos, digamos. Pues bien, te voy a poner un ejemplo para que lo veas, ¿no? Digamos que, supongamos que para la semana que viene hay una persona que tiene una cita muy importante que le va a cambiar la vida. Va a tener una cita con una persona que le va a suponer un ascenso en el trabajo, un gran negocio, algo muy importante que le va a cambiar todo. Pues bien, ahora resulta que llega el día en el que tiene la entrevista y se queda a dormir. Podríamos decir, si no supiéramos del pensamiento psicoanalítico, que esa persona tiene mala suerte, se ha quedado dormido. Pero no, el psicoanálisis te viene a decir que todo lo que te pasa en la vida tiene una implicación importante contigo, en el sentido de que aunque a ti te haya fastidiado eso y lo vivas como algo displacentero, ¿no? En el sentido, tú dices, vaya, me he fastidiado, hay que ver lo que he hecho, ¿no? Pues eso, debes saber que hay un deseo inconsciente ahí que se ha satisfecho en ese momento. Lo que para ti es muy aversivo, que te ha proporcionado incluso un disgusto, tienes que saber que hay un deseo inconsciente que ahí se ha hecho realidad. En el sentido de que, por ejemplo, cuando en el ejemplo de esta persona, ¿no? Supongamos que esta persona, si consigue el negocio, pues puede tener pensamientos contradictorios claro, que le hagan anclarse, aunque uno no lo sepa conscientemente. Es decir, porque llegar a tener más dinero también te va a producir pues cambiar relaciones, tener que decir que no, tu posicionamiento ante los demás cambia. Digamos que algo tienes que cambiar de tu forma de pensar para relacionarte de otra manera. Entonces a veces tenemos más miedo al éxito que al fracaso, porque supone cambiar toda tu estructura, tu economía, tus relaciones, tu forma de entender la vida, ¿no? Digamos que son procesos importantes en la vida que si tú no tienes la cabeza bien amueblada, por así decirlo, o no hablas de esas fantasías inconscientes que hay en ti, te puede provocar eso. Eso quiere decir que hay una fuerza que es tu razón, ¿no? Que te dice, esto va a ser mejor para mí, pero luego hay ciertas contradicciones que tiran para atrás. Es como una energía que va hacia un lado y otra energía que va al otro. ¿Y cuál es el resultado? El resultado, ¡pum!, es ese síntoma o ese acto fallido que es quedarte dormido. Es una transacción entre lo que dices querer y lo que realmente está en ti sobredeterminando, que son todos esos deseos inconscientes, esos conflictos que te llevan a no utilizar esa energía para empujar ese proyecto, ¿no? Por eso es lo que digo, que es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Conocerse a nosotros mismos es conocer tus procesos inconscientes. Os puedo poner también otro ejemplo de una persona que iniciaba un proyecto, un negocio, a lo largo del tiempo un negocio, otro. Y claro, y veíamos que siempre fracasaba, hasta el punto que se quedó arruinado. Pues bien, pudimos ver en consulta que esa persona
tenía unos sentimientos hostiles reprimidos hacia familiares cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Claro, que si tú indirectamente, si tú fracasas, indirectamente estás también fastidiando a los otros. Claro, lo que pasa es que estos son cuestiones un poco tabú, ¿no? Que uno ni siquiera las sabe, porque ¿cómo podemos pensar que abrigamos esos sentimientos tan hostiles y esos deseos prohibidos hacia otras personas? Eso es algo claro, que ni siquiera podemos pensarnos a nosotros mismos de esa manera. No podemos ser tan malvados, decimos, ¿no? Pero no, cuando uno quiere ser más bueno de lo que corresponde, al final termina haciendo una maldad. Esto es sí o sí. Bueno, el siguiente punto son las relaciones sociales. Las relaciones sociales son muy importantes. La única riqueza que tenemos son las relaciones sociales. Entonces tenemos que cuidarlas en el sentido de que tenemos que saber en qué posición estamos frente a los demás, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con los demás. Esto tiene que ver con las 4 posiciones psíquicas que tenemos que tener, digamos, en nuestro simbolismo, ¿no? Tenemos que tenerlas bien ubicadas. Digamos que podemos tener esas 4 posiciones. La posición padre, la función padre, que es la función, podamos decir, como de límite, de autoridad, ¿no? La función madre, que es una función como más cuidadora, la función hombre, que es como más activa, conquista, ¿no? Y la función mujer, que es más pasiva, de escucha. Ojo, no quiero decir que esto tenga que ver con ser hombre o ser mujer. Digamos que esas 4 posiciones, tanto un hombre como una mujer, debe saber plantearlas, ¿no? Debe saber ponerlas en situación cuando estás frente a otros. Si te falla alguna de esas 4 funciones cuando corresponde, vas a tener problemas en tu realidad, problemas con las relaciones, problemas con los jefes, vas a tener problemas en la construcción de tu día a día, ¿no? Porque digamos que también ese saber emocional, ¿no? Tiene que ver con saber desplegarla en el momento adecuado. Por ejemplo, tú puedes estar en una relación con tu jefe, por ejemplo, y claro, si no sabes poner en esa relación, en ese momento, esa función mujer de escucha un poco más pasivo, no podrás respetar la autoridad. O bueno, cuando estás en relación con una persona de pareja, ¿no? Hay veces que también uno tiene que tener esa función padre desarrollada, de poner la autoridad, el límite, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, la siguiente clave, por así decirlo, es que hay que tener en cuenta que a todos los seres humanos, a todas las personas nos pasa que antes de iniciar cualquier cosa vas a sentir angustia, siempre. Y ojo, porque hay personas que con tal de no sentir esa angustia no inician nada, creen que a los demás no le pasa, incluso se ponen nerviosos. Toman medicación porque van ante una situación nueva y les entra esa angustia, pero claro, hay que saber que eso nos va a pasar a todo el mundo, que no sienta cierta angustia ante ciertas cosas es porque no le implican nada, ¿no? Entonces forma parte del ser humano. Hay que tolerar que uno va a estar un poco nervioso, ansioso, ¿no? Eso forma parte de todo el mundo. Y también tener en cuenta que cuando uno hace cualquier acto, cualquier acción, siempre le va a proporcionar una culpa inconsciente y hay que saber tolerar esa culpa. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza algo siempre goza, el ser humano goza de todo, de todo. Entonces cuando el ser humano goza, siempre tiende a sentir un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque la culpa inconsciente está dentro de todo. Siempre hay un pensamiento que se ha tenido negativo hacia algo, hacia alguien, siempre hay un deseo que no corresponde y que a uno le salta sin darse cuenta y claro, eso te va a proporcionar culpa. Si uno no hace, no te van a pasar estas cosas, que por un lado hay que tolerarlas, hay que tolerar los sentimientos, hay que tolerar los afectos, pero no darles demasiada importancia. Muy bien, el siguiente paso, la siguiente clave es que uno tiene que ser infiel a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, cuando uno está frente a otros siempre los otros te van a despertar los afectos que hablábamos, ¿no? Entonces, si uno está como muy afianzado en su personalidad, en su forma de ser, quiere decir que eres muy narcisista, tienes un yo infantil. Porque claro, el hecho de que uno pueda tener esa cierta versatilidad en la vida tiene que ver con el hecho de poder transformarse cada vez. Digamos que la personalidad no es algo que queda fijo en la persona, sino que cada uno tenemos un poquito de todo, ¿no? De las diferentes posiciones. Todos somos un poco obsesivos, todos somos un poco
psicóticos en el sentido de que nos apartamos un poco de la realidad, a veces todos somos un poco fóbicos, ¿no? Todas esas capacidades, todos esos mecanismos, digamos que lo tenemos todos y que en cierta medida incluso es sano para la persona. Entonces, claro, si uno es muy fiel a sí mismo, a lo que piensa, a lo que siente, pues no te permite esa versatilidad ni incluso tolerar a otras personas. Porque claro, otras personas nos hacen de espejo también, hay que tener cuidado porque a veces el afecto que tú ves en el otro tiene más que ver contigo que con la otra persona. Entonces la tolerancia es eso, es poder identificar que ciertos afectos que ves en la otra persona y que rechazas tienen más que ver contigo. Y también hay que tener en cuenta que una persona, cuanto más semejante sea a ti, también esas pequeñas diferencias que tiene te va a producir mucha hostilidad. Entonces, si uno sabe que te va a pasar eso o que te ocurre por eso, no le das tanta importancia y te das cuenta de cómo funcionamos, ¿no? Bueno, la última parte podríamos decir que, claro, el quinto punto, la quinta clave es muy importante, porque no hay que quedarse fijado en el pasado, en el sentido de que hay personas que siempre culpan a su pasado de cómo es su presente, pero claro, yo vengo a romperos aquí a deciros que no es el pasado el que te determina, sino tu futuro. Cuando tú te lees un libro, cuando te lees un texto, digamos que la frase siguiente a veces no os ha ocurrido que le da el sentido a todo el texto anterior. Pues con la vida igual. No es lo que te pasa en tu pasado, porque además lo que te pasa en tu pasado ni siquiera es lo que pasó. En el sentido de que cuando uno tiene una percepción de algo, no os ha pasado que de pequeños habéis vivido una situación determinada, ahora la contáis de mayor y de repente hay personas a vuestro alrededor que han vivido la misma situación y dicen, no, yo vi esto, yo vi lo otro, no es así como tú lo cuentas, ¿no? Pues es que es cierto, porque los recuerdos son encubridores, incluso son falsos, porque uno va añadiendo, incluso a las situaciones que ha percibido alguna vez, va añadiendo pues sus prejuicios, ¿no? Digamos que nuestra mirada está bañada por la moral. Entonces no importa el pasado, porque el pasado es lo que tú dices del pasado. Es tu frase siguiente, es el futuro lo que te va a determinar en la vida. No importa de dónde hayas venido, sino del paso siguiente que vas a dar. Eso te va a cambiar la vida, porque es desde el futuro que sabemos cómo estamos construyendo nuestro presente. Así que espero que os haya servido y que adelante, que no hay que pararse, hay que seguir, porque claro, si no seguimos es como si dijéramos que nos quedamos en el mínimo, ¿no? en el principio del placer. El principio del placer es como estar casi muerto, sin hacer nada. Si uno no tiene un poquito de afecto, de disparidad en su vida, no crece. Así que muchas gracias.